¿Los agujeros negros existen o son un mito? Bueno, voy con un spoiler primero. Sí, existen. Pero ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo es que se forman? ¿Les tenemos que tener miedo? Los agujeros negros son un fenómeno fascinante de la física y básicamente están formados por la gravedad. Así que vamos a empezar por eso. ¿Qué es exactamente la gravedad? La gravedad no es solamente la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, sobre las cosas, para mantener las cosas sobre el piso. Es mucho más que eso. Fue Newton el primero en describir que la fuerza que hace que las cosas se vean atraídas contra el piso es la misma que las que mueven los planetas y los astros, cuando generó la primera teoría general de la gravitación. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente lo que propone Newton es que los cuerpos con masa se ven atraídos entre sí, y mientras más masa tienen esos cuerpos, más fuerte es la atracción. Entonces, todo lo que tenga masa genera gravedad. Mientras más masa tenga, más gravedad genera. Por ejemplo, el Sol tiene muchísima masa y genera mucha gravedad. Esa gravedad hace que todos los planetas estén orbitando alrededor del Sol. ¿Por qué no caen directamente al Sol? Bueno, eso es porque hay otras fuerzas que están en juego, pero no nos importan ahora esas otras fuerzas. Todo lo que tiene masa genera gravedad. Por ejemplo, la Tierra también tiene mucha masa y genera mucha gravedad. Pero no solo nos mantiene a nosotros en el piso, sino que hace que la Luna esté girando alrededor de la Tierra. Pero no es que la gravedad de la Tierra afecta a la Luna y nada más. La gravedad de la Luna también afecta a la Tierra. Por ejemplo, podemos ver en las mareas que son un efecto que genera la gravedad de la Luna sobre la Tierra. Algo interesante respecto a la gravedad es que la gravedad es teóricamente una fuerza de alcance infinito. ¿Qué significa esto? Que no importa la distancia que estemos del centro de gravedad, que esa gravedad nos va a estar afectando. ¿Pero cómo nos afecta? Bueno, la forma en la que nos afecta esa gravedad es proporcional a la distancia que nos encontremos del centro de gravedad. Más exactamente, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Así que si estamos muy cerca del centro de gravedad, la fuerza que ejerce esa gravedad sobre nosotros va a ser muy fuerte, pero si estamos muy lejos del centro de gravedad, la fuerza que ejerza va a ser prácticamente despreciable. Si nos viéramos afectados por una gravedad, como nos vemos afectados en la Tierra, y quisiéramos escaparnos de esa gravedad, necesitaríamos hacer una fuerza opuesta a esa gravedad para poder escaparnos. La velocidad de escape es la velocidad mínima a la que debe lanzarse un cuerpo si queremos que salga de la influencia de una gravedad. Cualquier cuerpo que logre alcanzar esa velocidad de escape puede liberarse de la influencia de esa gravedad. Por ejemplo, la velocidad de escape de la Tierra es de 11.2 km por segundo, o de 40.320 km por hora. Todo muy lindo esto de la gravedad y la velocidad de escape, pero ¿qué tiene que ver con un agujero negro? Imaginémonos esto, una gravedad tan grande que nada, ni siquiera la luz, pueda salir de ahí adentro. A fines del 1700, el reconocido matemático Laplace fue desarrollando esta teoría. Pero como fue ganando terreno la idea de que la luz era una onda sin masa, y por lo tanto no afectada por la gravedad, esta idea fue descartada. Entonces, ¿existen o no existen los agujeros negros? Bueno, acá es donde surge Einstein y su teoría de la relatividad general. En esa teoría se explica algo que es el espacio-tiempo. ¿Qué es el espacio-tiempo? El espacio-tiempo es la unión del tiempo y el espacio como una sola cosa. Hasta ese entonces se creía que el espacio y el tiempo eran dos cosas distintas y que el tiempo no se veía afectado por nada. La realidad es que al estar en el espacio-tiempo, el tiempo se ve modificado también por el espacio y son una sola cosa en común. Pero de nuevo, ¿qué tiene que ver todo esto con la gravedad y con los agujeros negros? Bueno, lo que pasa es que la gravedad no era la atracción de los cuerpos con masa como decía Newton, sino que la gravedad es la deformación del espacio y el tiempo que generan los objetos con mucha masa. En una analogía bidimensional, un objeto con mucha masa generaría como una especie de pozo en el espacio y el tiempo. Y eso haría que todas las cosas fueran cayendo hacia ese objeto por la curvatura que se fue generando en el espacio y el tiempo. Esto significa que al estar distorsionado el espacio y el tiempo, todo lo que pase por el mismo, tenga masa o no, se ve afectado por la curvatura del espacio, incluida la luz. Eso también significa que el tiempo no es algo fijo, sino que el tiempo se modifica y se cambia. Cuando hay una fuente de gravedad, el tiempo se distorsiona. Mientras más gravedad hay, más lento pasa el tiempo. Por ejemplo, si yo estuviera afectado a una gravedad muy fuerte y otra persona no, la otra persona que no estuviera afectada a esa gravedad envejecería mucho más rápido de lo que envejecería yo. Ahora, si nada puede salir de un agujero negro, ni siquiera la luz, no podemos verlos.
Y si no podemos verlos, ¿cómo sabemos que esos agujeros negros existen? Bueno, la gravedad de los agujeros negros es tan fuerte que incluso fuera del agujero negro se ven los efectos de esa gravedad, como por ejemplo estrellas orbitando alrededor de un agujero negro o estrellas siendo devoradas por el mismo. De hecho, la gravedad de un agujero negro es tan pero tan fuerte que en el espacio inmediato fuera del agujero negro, el espacio y el tiempo están tan deformados que la luz y otras cosas que pasen por ahí hacen efectos muy raros. Pero ¿cómo es que se forma un agujero negro? A grandes rasgos, un agujero negro se forma con el colapso de una estrella. ¿Qué significa esto? Que si agarramos una estrella con mucha masa y la comprimimos a un espacio muy pequeño, tenemos un objeto muy pequeño con mucha densidad y mucha masa. Y como habíamos dicho anteriormente, que mientras más cerca estuviéramos del centro de gravedad de una gran masa, más nos afectaría esa fuerza. Bueno, cuando una estrella de gran cantidad de masa colapsa a algo muy pequeño, logra tener una gravedad tan grande que genera un agujero negro. Por ejemplo, si existiera alguna manera en la que pudiéramos comprimir la masa de nuestro Sol, de manera que su radio pasara de estar en 696.000 kilómetros a solo 3 kilómetros, nuestro Sol se transformaría en un agujero negro. Pero no se preocupen por eso, nuestro Sol nunca se va a transformar en un agujero negro. Sí, en algún momento se va a transformar en una gigante roja y nos va a destruir a todos, pero nunca se va a transformar en un agujero negro. De todas formas, si el Sol por alguno de esos milagros se transformara en un agujero negro, al nosotros estar a la misma distancia del centro de gravedad de esa masa, seguiríamos orbitando alrededor del Sol como si nada hubiese pasado, al menos gravitacionalmente hablando. Entonces, ¿a partir de qué punto no se puede salir más del agujero negro? El punto a partir del cual no se puede salir más del agujero negro es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es la distancia más lejana del centro de gravedad a partir del cual nada, ni siquiera la luz, puede salir. El agujero negro entonces está definido por el horizonte de sucesos. Pero ¿qué pasa dentro del horizonte de sucesos? ¿Qué pasa dentro del agujero negro? Bueno, la gravedad es tan fuerte dentro del agujero negro que la masa se comprime cada vez más hasta que llega a un punto de densidad infinita donde no existe ni el espacio ni el tiempo. Una singularidad. ¿Y cómo es una singularidad? ¿Qué pasa dentro de la singularidad? Bueno, todavía no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que teóricamente el universo se generó a través de una singularidad. Así que quizás estar adentro de un agujero negro se siente muy como así.